Dentro de uno de los impactos más importantes, además de ver ahí muertos, desaparecidos, se documentan 422 masacres terribles. Realmente ayer yo escuchaba algunos testimonios que también los vivimos allá. Es decir, la degradación ya del conflicto, donde ya la parte política y la mística se pierde ya por la locura y la demencia. Cerca de 422 masacres, y dentro de estas en el área Ixil, en los 3 municipios Ixiles, de donde es Rigoberta Menchú y sobre lo cual se le tiene un juicio a Efraín Ríos Montt, por ejemplo, ahí las aldeas de los 3 municipios literalmente fueron arrasadas. Entonces, allá se manejó un principio en el tema contrainsurgente, y era: hay que quitarle el agua al pez. Con esa consigna se oficializó la política de guerra de tierra arrasada. Y finalmente, uno de los impactos más grandes, y que no sé cuál sea la experiencia en Colombia, pero efectivamente se rompió el tejido social. Desde el momento en que el ejército establece las patrullas de autodefensa civil, que son fuerzas paramilitares, comisionados militares, y hay represión selectiva, generalmente al final del conflicto armado tenemos comunidades que hay que rearticular bajo un nuevo enfoque de perdón, reconciliación, reparación, y nunca más, como dijo Monseñor Gerardi, que aquí le llaman garantías de no repetición. A partir de eso, y considerando los costos altísimos de la guerra, los costos sociales, materiales y especialmente humanos, se inició el proceso de negociaciones de los acuerdos de paz. Naturalmente, desde el gobierno de Cerezo, en 1986, cuando se inicia con la cumbre de Esquipula, se empiezan a generar algunas condiciones para la negociación. Desde las primeras, ¿no? El gobierno decía: negociamos, pero entregan las armas y después platicamos, por ejemplo. Posiciones que nunca fueron aceptadas por la URNG. Finalmente Paz transita a este gobierno, y justamente ese gobierno, y en 1900, más o menos 90, se retoman las negociaciones y empiezan a surgir una serie de actores que son importantes. Primero se empieza a promover este proceso las Naciones Unidas, ya viendo este proceso de paz y de desarrollo en la región como una necesidad para todo el mundo. Es decir, eran conflictos que estaban generando demasiado daño a la humanidad misma. Surge un grupo de países un grupo de países amigos de los acuerdos de paz para Guatemala: Estados Unidos, México, Colombia, España, me parece que Noruega. 5 países que se convierten de alguna manera en garantes de que el proceso se desarrolle y se vaya cumpliendo en la medida en que se vayan estableciendo compromisos. Y finalmente se establece el acuerdo marco. En ese acuerdo marco se establecen las condiciones básicas para la negociación, se establece la agenda, la moderación a cargo de Naciones Unidas, el sistema nombra un relator y un comisionado para la moderación de todo el proceso de negociación de los acuerdos, los garantes, que son los países amigos de los acuerdos de paz. Se define la agenda sustantiva y la agenda operativa. La agenda operativa se refiere a los aspectos de desmovilización, desarme, incorporación posterior a la firma de los acuerdos. Se establece la participación de la sociedad civil. Ojo, eso es fundamental, y creemos que puede mejorarse mucho esa experiencia a partir de las lecciones que hubieron en Guatemala. Y finalmente la creación de una institucionalidad en el Estado que le diera vigencia y vigilancia al cumplimiento posterior a la firma de los acuerdos de paz. De tal manera que entre 1992 y 96 se firman estos acuerdos, 5 acuerdos sustantivos. El primero de ellos buscaba de alguna manera el compromiso explícito del Estado de garantías
especialmente a lo que era la organización, la movilización social, el fin prácticamente de la represión, y que de alguna manera en el contexto de la sociedad guatemalteca, que permitiera alguna rearticulación de las organizaciones sociales en el contexto de la negociación de una nueva agenda de país. Y es así como se crea la Asamblea de la Sociedad Civil, la ASC, que es una estructura en la que participan cerca de 28 sectores, representantes de pueblos indígenas, organizaciones campesinas, medios de comunicación, mujeres, iglesia, cooperativas, todos el tipo de organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, de población desarraigada. Un sector no quiso participar, el sector empresarial. Ellos se abstuvieron de formar parte de la Asamblea de la Sociedad Civil, y naturalmente el proceso continuó. Después se firma el segundo acuerdo para reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, el tema del retorno y la reubicación de más de 1 millón de guatemaltecos que se encontraban especialmente en la parte sur de México. Y tercero, ahí empieza la discusión ya más estructural y sustantiva, el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, en la que se empiezan a tocar los temas de los territorios, y en donde se venía ya configurando una gran cantidad de organizaciones y un movimiento indígena más estructurado, con una agenda más específica, que se traslada a la Mesa de México a través de la Asamblea de la Sociedad Civil, que era el espacio en donde sectorialmente se formulaban las propuestas y se enviaban a la mesa, en el entendido de que allá el proceso de negociación podía hacer variar cualquier tipo de propuesta. El acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, empleo, mujeres, desarrollo rural, etcétera. Sin embargo, 2 aspectos me llaman la atención de este acuerdo, y son los aspectos estructurales más difíciles de abordar en un país como Guatemala: el aspecto de la tierra y el aspecto de los impuestos. Cuando se toca el tema de la tierra en el acuerdo indígena y el acuerdo socioeconómico, y cuando se toca el tema fiscal, especialmente en la parte fiscal, las partes en México acuerdan que se va a cambiar la estructura impositiva del país y se va a establecer una estructura de impuestos progresiva. En Guatemala, hasta el día de hoy, el 80% de los impuestos provienen de los consumidores y de los profesionales y de la clase media. El sector empresarial, que obtiene las grandes utilidades de las inversiones nacionales, no aporta más del 20%. Entonces, el compromiso en los acuerdos de paz era revertir y darle más progresividad a la estructura presupuestaria, impositiva. Frente a esos temas, el sector privado interpone un recurso de inconstitucionalidad contra el proceso de paz, y especialmente contra el gobierno de Guatemala por estar negociando con terroristas, con delincuentes, y por lo tanto solicita a la Corte de Constitucionalidad que declare la nulidad sobre las acciones del organismo ejecutivo en la negociación del proceso de paz. Afortunadamente, y aquí viene la importancia del acompañamiento del sistema de Naciones Unidas y de la comunidad internacional, de la Iglesia y de otros actores estratégicos, que efectivamente la Corte no ampara esa solicitud, no los ampara, y el proceso continúa. Finalmente, en 1996 se firman el acuerdo de paz firme y duradera, e inician a partir de ahí, digamos, los acuerdos operativos. Ya desde 1993-94 las columnas guerrilleras se venían ubicando en zonas libres de presencia militar. Los militares se fueron retirando de algunas zonas, y eso permitió que el conflicto armado no fuera generado por una o por otra parte o por provocaciones territoriales. Se liberaron zonas para que las columnas se asentaran provisionalmente. Posteriormente se establecieron campamentos para la ubicación, el desarme y la acreditación de los miembros de la guerrilla como desmovilizados. Carnets emitidos por el sistema de Naciones Unidas también, que de alguna manera era una forma de garantizar la protección de los desmovilizados.
Y posteriormente hay un acuerdo también específico para la reincorporación de la guerrilla a la vida nacional, por dos vías. Generando iniciativas educativas, de educación, acceso a la educación primaria, secundaria, universitaria para los desmovilizados que tuviesen ese interés, y por otro lado las garantías para que se conformara un partido político. Todos esos elementos se dieron, y finalmente la pregunta era, ¿y cuál es el marco que legitima todo lo actuado? Si son acuerdos políticos, todo está en documentos membretados, muy bonitos, pero no hay nada que legitime como política de Estado los acuerdos de paz. Y miren ustedes, el acuerdo se firmó en 1996, el final. Es hasta el año 2005 que el Congreso de la República emite una ley, la Ley Marco de los Acuerdos de Paz.